this morning, 8 minutes after 9 o'clock, there was emergency call to the police that there was a shooting incident in the school named Viertolan Koulu in Vantaa. And according to the first information, we understood that there are some people who are injured in this occasion. After the first calls, police immediately entered into the school area and started to look for the suspect, and started as well the first aid in this location, and found out that there was at least 3 people injured. And after that we started looking for the suspect. According to our own information, we managed to find the suspect 2 minutes before 10 a.m. in the morning. The latest information, one of the victims died almost immediately at this location in the school, and 2 other victims were transported to the hospital in Helsinki. Medios estatales sirios dijeron este lunes que un ataque aéreo israelí destruyó la sección consular de la embajada de Irán en Damasco, matando a un alto asesor militar iraní y a varias personas que estaban en su interior. Condenamos enérgicamente este acto criminal llevado a cabo por el enemigo sionista, que provocó la muerte de algunos ciudadanos inocentes que pasaban por esta calle. Por eso, nuevamente, enfatizamos nuestra posición junto a nuestros hermanos en la Embajada de Irán y la República Islámica de Irán, y garantizamos que Siria y la República Islámica no olviden a sus enemigos. El ataque al edificio del consulado iraní podría marcar una escalada en los continuos ataques del ejército israelí contra oficiales militares y aliados iraníes en Siria, que se han intensificado desde el inicio de su guerra con Hamás en Gaza el 7 de octubre. Por lo pronto, el ejército israelí dijo que no tenía comentarios sobre los reportes de prensa en Siria. La Casa Blanca prefirió abstenerse de comentar sobre este ataque. La vocera dijo que están buscando más información sobre lo ocurrido. El embajador iraní Hossein Akbari condenó el ataque de Israel e informó que al menos 7 personas murieron, pero que los socorristas seguían buscando otros cadáveres entre los escombros. Agregó que 2 policías que custodiaban el edificio resultaron heridos. Paula Díaz, de La Voz de América, para Telearuba. El puerto de Baltimore podría reabrir de manera muy parcial gracias a un canal alternativo alrededor de los escombros del puente Francis Scott Key. Esta ruta temporal permitiría salir de la ciudad a los buques que transportan mercancía esencial después del accidente que paralizó completamente uno de los puertos con más tráfico en Estados Unidos. Esto marcará un primer paso importante en el camino hacia la reapertura del puerto de Baltimore. No hay aún un calendario exacto para abrir este canal, pero el anuncio es una señal de progreso en el largo proceso de recuperación después del accidente. El presidente Joe Biden viajará a Baltimore este viernes para mostrar su solidaridad. Esta administración estará con el pueblo de Baltimore en cada paso del camino. Estamos contigo, Baltimore, y estaremos ahí hasta que lo logremos. Entre tanto, los equipos de demolición ya empezaron a cortar porciones de puente para facilitar la remoción de los escombros. Un segmento ya fue removido. Un trabajo peligroso y complicado que podría demorarse semanas, y hecho de manera cautelosa para no poner en peligro a los trabajadores. Hay que hacerlo de una manera que no cause que partes del puente que están sobre el agua se muevan. Han estado bajo mucha compresión y tensión. Podrían comportarse casi como un resorte si no están gestionados por expertos. 2 enormes grúas son empleadas para remover los escombros, y 3 equipos de buzos inspeccionan secciones sumergidas del puente en las turbias aguas del río Patapsco. Jacopo Luzzi, Voz de América, Baltimore, para Telearuba.